Centro Cristiano Amigos. Bueno, iglesia, pues que Dios les bendiga. Me siento contento por estar en casa. Y bueno, pues hoy me tocó estar aquí. Yo tenía que estar en Tala, pero hoy me tocó estar aquí. Y le doy gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, para poder llegar a este lugar, tuve que utilizar mi GPS. ¿Cuántos han utilizado su GPS para ir a algún lado? ¿Y los demás? ¿Qué onda con su vida? ¿Saben bien la ciudad o no? ¿Sí utilizan el GPS? A ver, ¿quién ha utilizado el GPS? ¿Los demás no tienen teléfono? Bien. Utilizar el GPS el día de hoy es algo tan sencillo y tan fácil que no sabemos ni cómo funciona, pero sí nos enojamos cuando no funciona. ¿Cuántos han enojado porque no funciona su GPS? ¿Verdad que sí? Yo veo caras así como ya me descubrió el pastor. Hoy quiero hablarles sobre un GPS y es guiados por el Señor. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Señor? O sea, GPS, guiado por Señor. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser guiados así? Ahora yo te pregunto, ¿y ya encendiste tu GPS? ¿O lo tienes apagado? ¿Ya te conectaste a la red? ¿O no te importa? ¿Ya te saliste de la cobertura de esa red y no te has dado cuenta? GPS, guiados por el Señor. Y la Biblia nos habla de cómo hacerlo. Y estaba recordando algo. En los años 80, ¿cuántos son de los años 80? Híjole, no me dejen solo. Pastor, no me dejen solo. No, ya se fue el pastor. El que podía echarme la mano ya se fue. En los años 80 no había GPS. Lo más que había era la guía roja. ¿Cuántos conocen la guía roja? Ya me siento aliviado. Ya me están acompañando algunos. Y la guía roja tenía su chiste. No era nada más tener el librito ese y ya. Si no lo analizabas antes, seguramente te ibas a perder. Y para poderlo utilizar cuando ya estabas cerca del lugar o en la ciudad donde tú ibas, tenías que pararte en algún lugar, checar bien, aprenderte más o menos las calles, cuántas calles, hacia dónde darle y llegar. Y si todavía no, pues te volvías a parar y así te la llevabas. Eso era lo más avanzado. Pero yo recuerdo que en una ocasión tuve que ir a la delegación de Ixtapalapa y mi jefe me dijo, pues necesitas ir a tal lado. Le dije, sí. ¿Y cómo le hago para llegar? Y el GPS que él utilizó fue una servilleta, su lapicera, creo que aquí le llaman así, y hizo unas cuantas rayas y dijo, y allí está. No más. Y gracias a Dios, con ese GPS llegué. Entonces eso quiere decir que todos nosotros necesitamos que alguien nos guíe para poder llegar a un destino. No podemos llegar a un destino sin que alguien nos guíe. Y eso es el tema del día de hoy que quiero platicar con ustedes. Y para esto, el Salmo 32:8 nos dice, es el fundamento bíblico, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta forma de guiarnos ha ido avanzando y hoy en día lo podemos tener en nuestro celular. ¿Y cuántos saben que es gratuito? ¿O alguien de ustedes paga por utilizar su GPS? Nadie. Hasta al menos al día de hoy nadie paga por eso. Pero hay algo interesante, que eso no quiere decir que no costó. Alguien pagó para que tú y yo hoy podamos disfrutar de esta app y que tranquilamente podamos llegar al lugar
a donde no sabemos cómo llegar, pero que la española, yo traigo una española aquí, ya hasta me hice amiga de ella, o amigo de ella. Y esta española no se desespera cuando me equivoco, no me grita, y los esposos se ríen, porque hay quien les grita cuando se equivocan. Esta no se enoja. Y cuando me paso con toda confianza y calma me dice, redireccionando ubicación. Y me redirecciona. A veces no le hago caso porque a veces voy en un puente de 3 pisos y me dice, gire a la derecha. Le dije, no, tú me quieres matar. Es la única vez que no le hago caso. Pero no es que esté equivocada. En realidad tengo que dar vuelta a la derecha, pero tengo que buscar el camino para poder dar vuelta a la derecha o a la izquierda, según sea el caso. Al principio tuve que aprender algunas palabras, porque la española me decía en la bifurcación. Y yo dije, bueno, ¿y qué es una bifurcación? Hasta después me di cuenta que la bifurcación es igual a una Y. Entonces ahora sé hacia dónde dar vuelta cuando me dice eso la española. ¿Ustedes ya sabían lo que era una bifurcación antes de estos días? ¿Verdad que costaba trabajo? Pero ahora le hemos entendido el lenguaje. Y mira, anteriormente, o tú y yo, algunos aprendimos el camino con un folleto. ¿Cuántos les dieron un folleto y conocieron a Cristo como su Salvador personal? Otros aprendimos el camino porque llegamos a algún lugar y alguien nos regaló una Biblia escrita. Y otros hemos aprendido el camino porque alguien nos dijo que podemos descargar una Biblia en nuestro teléfono y poder leerla. ¿Cuántos saben que pueden tener una Biblia en su teléfono? ¿Y por qué no la has puesto? ¿O por qué no la lees? El sistema de posición global GPS es un sistema de radionavegación de los Estados Unidos de América, basado en el espacio que proporciona servicios fiables de posicionamiento, navegación y cronometría gratuita e ininterrumpidamente a usuarios civiles en todo el mundo. Eso es el GPS, por si querías saber qué era. El GPS solo se puede utilizar si te encuentras conectado al internet. De otra manera, no lo puedes usar. Sea por la red que haya en donde tú te mueves o por la red que tengas en tu teléfono. Tienes que estar conectado. De otra manera, no funciona. Puedes tener el mejor equipo o el mejor dispositivo, pero si no te conectas a la red, no sirve. Estamos iniciando el año 2023. ¿Cuántos se dieron cuenta que ya estamos en el 2023? Porque escuchaba hace un rato a Martín que algunos vienen dormidos y a lo mejor no se han dado cuenta que ya estamos en el 2023. Y el año 2023 trae retos. Algunos llegaremos al fin de año y nos reuniremos con seres queridos y daremos gracias a Dios por el año 2023. ¿Pero qué creen? Algunos no. Algunos no llegaremos. No quiero decir no llegarán, porque van a sentir feo. Mejor no llegaremos. ¿Sí? No llegaremos al 2024. Pero eso no quiere decir que no lleguemos al destino que tenemos como hijos de Dios. ¿Cuántos saben que nuestro destino es la eternidad? Ahora, en la eternidad hay 2 lugares, la vida eterna y la muerte eterna. La pregunta es, ¿cuál es tu destino? ¿La vida eterna o la muerte eterna? Y si no sabes cómo llegar a la vida eterna, entonces tienes que utilizar el GPS celestial, que es del que hoy voy a hablar. Y el salmista, hablando de David, que es el que escribe este Salmo 32, él en su
En este salmo nos habla sobre la dicha del perdón. Y quienes han puesto títulos en la Biblia, así lo menciona como la dicha del perdón. Y mira, para poder tener o poder accesar al GPS, decía, primero tienes que bajar la app, así se llama. Tienes que ir a tu dispositivo, dependiendo el que tengas, si es un Android o es un iPhone. Espero no regarla porque no soy muy bueno para ese tipo de cosas. Sí. Y ahí vas a la tienda del teléfono, bajas la app, y dentro de la manera en como tú lo tienes que hacer, te dice que si aceptas las condiciones para poder utilizar ese dispositivo. La mayoría, y casi me atrevo a asegurar que todos los que estamos aquí, no leímos las condiciones. Nos fuimos hasta el final, le pusimos el dedito, marcamos que sí estamos de acuerdo y no supimos ni qué onda. Inmediatamente dijo continuar, le pusimos continuar y ¡fum! Teníamos la app. Ahora sí. En ese momento nos volvimos usuarios con el simple hecho de tener la app en nuestro dispositivo. Para que tú y yo podamos accesar, para ser guiados por el Señor, GPS, no se te olvide, GPS, guiados por el Señor, tenemos que accesar. Y para poder accesar, para bajar esa app, entonces veo que el GPS tiene algo importante e interesante, y es gracia, perdón y salvación. Si tú no bajas esa app, si tú no te mueves bajo la gracia, bajo el perdón y la salvación, ¿qué crees? No puedes ser usuario para ser guiado por el Señor. Y mucha gente piensa que porque es una criatura hecha por Dios, entonces Dios lo puede guiar y puede tener acceso a la guianza de Dios. Y eso es una mentira. ¿Y sabes quién es el padre de la mentira? Sí, él, el diablo. Entonces entendemos que el padre de la verdad te quiere llevar a la vida eterna y el padre de la mentira te quiere llevar a la muerte eterna. La pregunta es, ¿por quién vas a ser guiado? Fíjate bien, el verso 5 del capítulo 32, Salmo 32, no te pierdas del Salmo, por favor, búscalo en tu Biblia, búscalo en tu dispositivo y ahí subráyalo si es posible que lo puedas hacer. Y ve lo que dice el verso 5, accesar a ser guiados por Dios o por el Señor a través de la gracia, el perdón y la salvación. Verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí encontramos gracia, ahí encontramos perdón y ahí encontramos salvación. Entonces, quiere decir que cuando tú hiciste la oración de fe, que hace un rato en el tiempo de la alabanza se invitó a hacerla, y si tú la hiciste, y la hiciste con todo tu corazón, creyendo lo que estabas hablando y diciendo, y creyendo que la gracia del Padre, que fue enviar a su Hijo unigénito a este mundo, para que naciera en forma de hombre, para que viviera entre los hombres y para que muriera en la cruz del Calvario, una muerte de maldición, dice la Escritura, y que Él tomó el lugar que te correspondía a ti y me correspondía a mí por ser pecadores. Cuando tú y yo reconocemos eso, y no solamente lo reconocemos, sino que lo confesamos nuestro pecado al Padre y pedimos perdón en el nombre de Jesús, esa es la gracia, que el perdón de Dios
por gracia, no porque tú te lo merezcas, sino porque te ama, porque te quiere, porque Él anhela que tú estés con Él por toda la eternidad. Esa es la gracia. Él te perdona y te da la salvación, pero solamente hay una forma, es a través de su Hijo Jesucristo. Creyendo que Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y ahora Él vive por toda la eternidad, y que la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar tus pecados, para lavar tu maldad y para posicionarte en tu destino, que es la eternidad. Esa es la gracia, ese es el perdón y esa es la salvación. GPS. Ahora, decía hace un rato, ser usuario te da el derecho, según la definición del diccionario, te da el derecho de usar una cosa ajena con unas limitaciones determinadas. Eso es ser usuario. Entonces, hay mucha gente que descarga ciertas apps en su teléfono y nunca más se vuelve a meter en ellas. ¿Tú tienes algunas que no utilizas? ¿Sí? Que has descargado porque alguien te dijo, no, mira, está bien padre, ahí puedes hacer esto y aquello, y entonces la descargas y lo único que hiciste fue quitarle memoria a tu teléfono porque nunca más los has usado. Bueno, hay gente que hace eso. Hay gente que viene a la iglesia, cree en Dios, acepta a Jesús como su Salvador personal, es decir, accesa a la gracia, accesa al perdón de sus pecados y tiene la salvación, pero nunca más la vuelve a utilizar. Nunca. Entonces no tiene comunión con Dios, no tiene nada. Se pierde de todas las bondades de esa app. Porque bajar o tener el GPS en tu teléfono te da muchas bondades. Yo cuando ando perdido y no sé cómo llegar a mi casa, le pongo así, ya tengo solito, ahí dice casa. Le pongo casa y ¡fum! Rápido me dice cómo llegar a mi casa. No tengo que andar haciendo más cosas. Y lo descubrí hace algún tiempo, entonces yo no sabía cómo llegar aquí a la iglesia cuando recién llegamos a Guadalajara, y también lo puse. Y entonces ahora donde yo ande, nada le pongo, y así le puse trabajo. Entonces, esta es la dirección, y donde yo esté, me trae a la iglesia. Y no tengo que abrir el GPS y ponerle, llévame acá, y que dónde estás, y ya ven tantas preguntas que hacen, ¿no? Entonces hay una rápida, y esas son las que yo tengo en mi teléfono. De rápido me lo da. Entonces, iglesia, ¿qué tipo de usuario eres tú? ¿Ya accediste a la gracia, al perdón y a tu salvación, pero solamente te quedaste allí? ¿O quieres tener más bondades de lo que la gracia, el perdón y la salvación te pueden dar? Porque sabes, no es suficiente solamente tenerlo instalado y tenerlo ya ahí puesto por si algún día a lo mejor me den ganas de utilizarlo. No, la gracia, el perdón y la salvación es para utilizarlo todos los días de tu vida, en todo momento de tu vida, cuando hay gozo, cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay alegría, en el momento que sea, utiliza la gracia, el perdón y la salvación, y conéctate con la guianza que Dios tiene para tu vida. Y cuando tú lo hagas de esa manera, entonces podrás entender algo mayor de lo que es la salvación. Hay mucha gente que se conforma con que ser salvo es estar con Cristo alguna vez en la eternidad. No, la salvación es más que eso. Cuando tú vives la salvación aquí en la tierra, quiero decirte que entonces vives en plenitud con Dios. De otra manera no puedes vivir en plenitud. Entonces, decía, ese es un usuario, pero hay otro tipo de usuario. Ese usuario que acabo de mencionar, que solamente baja la app y ahí la deja, es un usuario que llena estadísticas y que engloba las estadísticas de una manera impresionante. Pero hay otro tipo de usuario, que es aquel que continuamente la utiliza. Entonces, yo ya sé llegar a algunas partes aquí en Guadalajara, la ciudad es grande. Pero hay algo importante.
yo he descubierto, como seguramente tú lo has descubierto, que cuando vas a algún lugar y hay mucho tráfico, te da vías alternas para poder llegar. Y eso es utilizar. Y bueno, la española es tan educada que te dice, hay una mejor vía para que llegue tantos minutos antes. ¿Desea cambiar de ruta o continuar con la misma? Te da esa opción, ¿sí o no? ¿Sí? Lo que la guía roja no hacía. La guía roja tú la utilizabas y si te equivocabas y no leías bien, pues te amolaste. ¿Sí? Ahora, entonces, lo primero es accesar a la gracia, al perdón y a la salvación. Segundo, permanece conectado en la red. Para permanecer conectado en la red, hay dos cosas que debes de tener cuidado. La primera es que no se caiga la red. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que se cayó la red y que no tienen internet en su centro de trabajo o en casa? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Verdad que se vuelve uno desesperado? Ahora, ¿a cuánto les ha pasado que aún su teléfono, o sea, se cayó la red en toda la zona y no tienes acceso a tus redes sociales? Hay gente que casi se infarta. Mira, pueden perder a la esposa, pero que no se caiga la red. Pueden perder al esposo, pero que no se caiga la red. Pueden perder a los hijos, pero que no se caiga la red. Porque la gente se desespera, se aloca. O sea, yo he visto gente que en verdad se está desesperada. Y está desesperada porque no puede ver cuántos likes le han puesto en lo que él escribió. O sea, ni siquiera es algo tan, bueno, para todos los demás, ¿verdad? Para ellos es importante. ¿No? Ahorita vaya a salir y va a decir, a ver, pastor, ¿qué dijiste? No, pido disculpas. Mira lo que dice la Escritura, verso 6. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Entonces, quiere decir que para que yo tenga cuidado de que no se caiga la red, ahora déjenme agregarle una palabra, celestial, la red celestial. ¿Cuántos están conectados a la red celestial? No, en serio, ¿cuántos están conectados a la red celestial? Algunos creo que no me entendieron. Mira, para que tú estés conectado y que no se caiga, es decir, no te desconectes, es importante orar. Dice, por esto orará a ti todo santo. Esa es una condición. Y por si tú no conoces las condiciones para poder tener acceso a la gracia, al perdón y a la salvación, quiero decirte que lo puedes tener como la guía roja todavía, porque todavía la venden. Aquí está. O también aquí la puedes tener. Bajas la aplicación y tienes Biblias, que yo creo que en toda tu vida no lees todas las versiones que hay en la Biblia. Y esta te facilita mucho, porque hay una aplicación donde pones buscar, pones la palabra que te interesa y te despliega todos los pasajes bíblicos que te están interesando en ese momento. Esta Biblia trae un plan de estudios o de lectura. Esta Biblia trae tópicos de diferentes temas. ¿Cuántos saben todo eso? Bueno, si no lo sabes es que no estás utilizando tus apps. Pero esto es todo lo que trae. Entonces, fíjate bien, tú debes de tener mucho cuidado para que no se caiga la red. Tu red, tienes que orar. Dice, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Y esto es interesante. Este año 2022, como todos los años anteriores, son años difíciles. Y cuando veníamos para acá, mi esposa me decía, hoy le damos gracias a Dios porque cruzamos el 2023. Yo sé que muchos de los que estamos aquí
A lo mejor en algún momento crítico pensamos no llegar a este año, por cualquier circunstancia. Pero gracias a Dios, tú y yo podemos contar el 2022 como historia. Podemos contar que hemos sobrevivido a una pandemia. Podemos contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos que Dios nos permitió la vida en el 2022, cuando el 2019, 2020, 2021, cuando la situación fue muy crítica. Pero gracias a Dios, hoy tenemos vida. Y eso solamente es por la gracia. Y esa gracia alcanza a todos, a hijos de Dios y a criaturas hechas por Dios. Pero conectarnos con Dios solamente es para aquellos que bajan o viven bajo la gracia, el perdón y la salvación. ¿Qué tengo que hacer? Orar. ¿Qué más tengo que hacer? Juan capítulo 5, verso 39 dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, quiere decir que la manera en que yo me puedo conectar para ser guiado por el Señor es a través de la oración y a través de la lectura de la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de la lectura, no es leerla así corrido que ni siquiera entendamos lo que estamos leyendo. No, está hablando de leerla detenidamente, de comprender la palabra y de poder vivir la palabra. Para eso se escudriña. Y ahora, hay algo que aquí nos enseña el salmista, y en el verso, terminando el verso 4, terminando el verso 5 y terminando el verso 6, hay una palabra ahí. A ver, ¿ya la buscaron? Búsquenla ahí en su Biblia. También en la Biblia electrónica viene. Hay una palabra y dice Shelah o Selah. ¿Sí? Shelah. La palabra Shelah del hebreo significa guardar silencio. Eso significa, esa es la traducción, guardar silencio. Y entonces podemos ver en la escritura que si leemos desde el verso 3 y el verso 4, recuerden que estamos en el Salmo 32, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Y saben qué hizo el salmista después de escribir esto? Guardó silencio. Se quedó callado, meditando en esta oración que él estaba haciendo. ¿Y saben para qué guardó silencio? Para que Dios le hablara y guiara su vida. Para eso guardó silencio. Y es tan importante guardar silencio para que Dios guíe tu vida, que el salmista puso allí: guarda silencio y espera que Dios te ayude. Shelah. Y luego siguió escribiendo. En el verso del 6 al 7 encontramos nuevamente una porción de lo que el salmista está escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, y terminando vuelve a poner: guarda silencio, medita en lo que la palabra te dice. Porque sabes, cuando tú lees la Biblia, y así sea una porción muy grande o pequeña, cuando tú estás leyendo la Biblia y estás enfocado y estás pidiéndole a Dios que guíe tu vida a través de esa palabra, no es solamente la leo y ya me voy. No, la leo y entonces guardo silencio para que Dios me hable y guíe mi vida. ¿Y qué crees? Yo te invito a que lo hagas cuando leas tu Biblia y guardes silencio.
y verás que Dios te va a hablar. Te lo digo por experiencia. Dios te va a hablar. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que cuidar? Tener cuidado de no estar en un lugar donde no hay cobertura. Es decir, una cosa es que se caiga la red y otra cosa es que te salgas de la cobertura. ¿Sí o no? Y cuando tú te sales de la cobertura, bueno, aquí en la ciudad donde se supone que en todos lados hay internet, normalmente nos salimos de la cobertura cuando estamos en una institución bancaria. ¿Les ha pasado eso? Que entran al banco y quieren hacer algo y no los deja. ¿Por qué? Por seguridad de las instituciones bancarias. Y seguramente en otras instituciones del gobierno o en donde se maneja información confidencial, está hecho de tal manera que tú no puedas tener acceso a tus redes sociales. ¿Para qué? Por seguridad. Entonces, tú y yo debemos de tener cuidado de no salirnos de la cobertura de Dios. Porque cuando tú y yo nos salimos de la cobertura de Dios, entonces dejamos de ser guiados por el Señor. Y lo dije hace un rato, solamente somos guiados por dos personas, por Dios y por el padre de la mentira. Y si no te dejas guiar por Dios, ya sabes quién está guiando tu vida. No necesito decírtelo, creo que eres muy inteligente para entenderlo. El verso 10 en su segunda parte y el verso 11 nos dice: mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Te acuerdas que te dije que hay condiciones? ¿Cuántos quieren ser rodeados por la misericordia de Dios? Tienes que esperar en Jehová. Tienes que ser guiado por el Señor para que la misericordia de Dios te rodee. De otra manera tú no puedes tener eso. Y sigue diciendo la Escritura: alegraos, verso 11, alegraos en Jehová y gozaos juntos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hace algunos años, mi esposa Jaciel y yo, creo que de aquí de Guadalajara, fuimos a visitar una iglesia. Estoy tratando de recordar, espero no equivocarme. Fuimos a visitar una iglesia al estado de Guanajuato, una iglesia que estábamos pastoreando también nosotros. Y fuimos a visitarla, y de allí teníamos que ir a visitar a una iglesia en Tula. Y cuando nosotros ya íbamos hacia Tula, la carretera los vehículos estaban parados literalmente. No había paso. Y ya no había manera de echarse de reversa para buscar otra alternativa. Y recuerdo que pues yo no tenía GPS, eso para mí no era algo importante. Yo sabía que el GPS lo tenía aquí en la cabeza y que podíamos menearnos como yo quisiera, aún en las grandes ciudades. Entonces Jaciel dice, venió en su teléfono y me dice: papá, mira, aquí a 50 metros o a 100 metros, salte a la derecha y pues aquí marca que son puras terracerías y por ahí hay una vía. Vamos a caminar por ahí y dice que nos va a sacar adelante terminando el problema que había. Y yo dije, ¿le hago caso o no le hago caso? Nosotros los papás a veces no queremos creer que nuestros hijos saben más que nosotros. ¿A cuánto les pasa eso, papás? Pues ya créanle a sus hijos, no siempre la riegan, a veces hacen buenas cosas. Y entonces estaba yo dudando, pero vi el tráfico, bueno, no el tráfico, sino que estaba parado y él me dice, son varios kilómetros. Y recuerdo que había ahí una persona de las que estaban de la carretera. Le dije, oye, ¿qué pasó? Me dijo, están arreglando la carretera y se va a mover hasta dentro de 2 o 3 horas.
es el tiempo que va a permanecer parado el tráfico. Y teníamos que estar en Tula. Y estábamos en Guanajuato todavía. Entonces dije, bueno, pues no hay opción. Me salí y efectivamente entre milpas, terracería, cruzamos una vía. Era como una ranchería la que encontramos. Nos dijo cómo salir y nos sacó 50 metros o 100 metros exagerado adelante del problema. Salimos y llegamos a tiempo a Tula. Esas son las bondades del GPS. Y desde allí le creí a la española. Dije, esta española sí sabe. Yo no sé cómo le hace, pero ella sí sabe. Y hoy le creo a la española. Menos cuando me dice que dé vuelta a la derecha, a la izquierda y voy en el tercer piso de un puente. Ahí no le creo. Pero en lo demás le creo. Sin embargo, me he dado cuenta que la española a veces se equivoca. ¿Se han dado cuenta que como que de momento se aloca? Como que la señal se le va y se aloca y luego te dice que des vuelta a la derecha o te dice que ya te pasaste. O sea, no te advirtió. Pero hay algo importante. Cuando tú sabes que estás dentro de la cobertura de Dios, esperas en Él, la misericordia de Dios te rodea y entonces te alegras y cantas de gozo porque Dios está contigo. Y como dice la Escritura, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y por último, necesitas utilizar el GPS. El verso 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabes? Dios es el que nos hace entender hacia dónde debemos de ir y cuándo debemos de movernos o qué debemos de hacer. Hay algo interesante. Tú puedes estar perdido, pero Dios jamás se va a perder. Jamás. Él nunca se pierde. Dios conoce tu destino y sabe cuál es el camino por el que debes ir para llegar a Él. Él lo conoce. Él sabe perfectamente hacia dónde debes de ir y cómo debes de ir. Hay algo interesante. El GPS te da la ubicación real. ¿Cuántos saben eso? Y la ubicación real a mí me ha sacado de problemas. Porque cuando ya ando perdido me dicen, mándame tu ubicación real. Y le mando la ubicación real y me dicen, ya no le hagas caso al GPS. Y me van guiando cómo llegar. ¿Les ha pasado alguna vez eso? ¿Sí? ¿Qué crees? Dios, dile que está a tu lado. Dios, vamos, díselo. Dios tiene tu ubicación real. ¿Sí? Aunque no lo creas. Y mira, tan es así que Juan capítulo 14 verso 6 dice: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, iglesia. Él conoce tu ubicación real. Él sabe perfectamente. Y así como te sucede en la vida real, cuando tú vas conduciendo y de momento dices, hoy me voy a ir por otro lado, no le hago caso, creo que por acá está mejor. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que ignoran a la española porque piensan que la española está loca. Y resulta que cuando tú tomas tu camino, la española no se enoja. ¿Se han dado cuenta de eso? No dice, te estoy hablando. No, no dice eso. La española te dice, redireccionando, y te busca la mejor alternativa. ¿Sabes? Cuando tú te desvías y te estás saliendo del camino de Dios, Dios busca la alternativa para meterte nuevamente, para que sigas siendo guiado por el Señor.
no te deja. No te deja. Quiero terminar. El GPS es un sistema de navegación de mucha ayuda para todos aquellos que lo utilizan adecuadamente para llegar a un destino. Ser guiados por el Señor también te ayudará a llegar a tu destino final, que es la vida eterna. Pero para esto debes considerar accesar al GPS, que es la gracia, el perdón y la salvación. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea en Él, que quiera ser guiado por el Señor, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Permanecer conectado todo el tiempo. Ora, escudriña la palabra y cuida que nunca se caiga tu señal, y mucho menos te alejes de la red. Nunca te alejes. Recuerda el verso 10 y parte del 11, o más bien dicho, parte del 10 y el 11. Espera en Jehová, deja que te rodee su misericordia. Alégrate y gózate en Jehová y canta con júbilo. No importa que estés pasando por un desierto, no importa que en este momento quizás estés pasando por enfermedad, o haya algún problema laboral en tu trabajo, o tengas un problema familiar o emocional o sentimental, no te alejes de la cobertura de Dios, porque Dios tiene el mejor camino, tiene la mejor ruta para que puedas llegar a tu destino. Él jamás está perdido. Tú puedes estar perdido por tus emociones, puedes estar perdido por tus sentimientos, puedes estar perdido por tu intelecto, pero Dios jamás está perdido y sabe hacia dónde quiere llevarte. Iglesia, le pido a Dios que este año 2023 tú y yo podamos ser guiados por el Señor. GPS, guiados por Señor, gracia, perdón, salvación. Y ya sea que puedas cumplir tus propósitos, retos y metas, o no las cumplas, o quizás ni siquiera crucemos el año 2023, sea porque Cristo venga por su iglesia. ¿Cuántos quieren que Cristo venga por su iglesia? O sea porque tú, iglesia, vayas con Cristo. ¿Ya nos dijeron amén? ¿Qué dijeron? Sí, Señor, sí quiero ir contigo, pero aguanta. Aguanta. ¿Cuántos saben que se van a morir? No les dé pena, pues no les dé miedo, pues total. Si lo sabe Dios, que no lo sepa la iglesia. ¿Cuántos saben que se van a morir? Pero no empujen. No, o sea, sí, vamos a morirnos, pero no empujen. Yo solito me muero. Iglesia, lo más importante es que nunca pierdas la dirección de tu destino, que es la vida eterna. Recuerda, Dios tiene tu ubicación real y Él sabe si estás dentro de la cobertura o te estás saliendo, o también sabe si ya te saliste. Y si ya te saliste, Él te quiere de vuelta bajo su cobertura, bajo sus alas. Así es de que hoy quiero terminar con esto. ¿Habrá alguien que necesite y que quiera recibir a Cristo como su Salvador personal? Hace un rato se hizo una oración y no dudo que lo hayas hecho con todo tu corazón. Pero si tú no llegaste en ese momento y quieres recibir a Jesús como tu Salvador personal y quieres permitir que Dios guíe tu vida y quieres accesar a la gracia, al perdón y a la salvación, entonces necesitas conocer esto: el Padre,
envió a su Hijo Jesús a esta tierra a nacer en forma de hombre a través de la Virgen María. Él vivió durante esta tierra durante 33 años aproximadamente, pero Él determinó, escucha bien esto, Él determinó entregar su vida por amor a ti. Y cuando Él la entregó porque lo que Él quiere es que tú estés con Él, así como le dijo a uno de los ladrones: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy Dios te dice, si tú lo aceptas como tu Salvador personal, hoy mismo tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Hoy mismo, iglesia, no tienes que esperar más tiempo. Pero eso no es suficiente. Cada día, conéctate en la gracia, en el perdón y la salvación. Habrá alguien que diga: yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador personal, para que Él me guíe. Quiero que te pongas de pie, por favor. Toda la iglesia, póngase de pie. Cierra tus ojos. Empieza a orar. Si la salvación tú ya la tienes, empieza a orar y dale gracias a Dios por tu salvación. Pero tú que hoy vienes por primera vez, que nos visitas el día de hoy, o que quizás has venido más tiempo y has escuchado sobre la salvación, el perdón, pero no lo habías comprendido, y hoy el Espíritu de Dios está tocando tu vida y te está llamando para que tú lo aceptes como tu Salvador personal. Solo quiero pedirte algo: levanta tu mano. Quiero orar por ti y quiero guiarte en una oración. Hay varias manos levantadas. Yo quiero que me ayudes. Vamos a acompañarlos, toda la iglesia, vamos a hacer esta oración y vamos a acompañarlos. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias porque he entendido que la gracia es algo que yo no merecía, y esa gracia es tu perdón, el perdón de mis pecados. No lo merecía, pero por tu gracia hoy puedo tener el perdón de mis pecados y tener la salvación, es decir, de ir camino a la muerte eterna. Ahora soy salvo para ir a la vida eterna, y esto es gracias a que Jesucristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Yo lo creo y lo acepto como mi Salvador personal, y creo que la sangre que derramó en la cruz del Calvario es suficiente para perdonarme de todos mis pecados y lavarme de toda maldad. Padre, gracias por tu Hijo Jesús, y hoy lo recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Centro Cristiano Amigos.